Un feliz sábado, queridos hermanos. Es un privilegio y un placer poder estar aquí con ustedes esta mañana, teniendo la convicción de que Dios nos ha guiado para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, quiero traerles un saludo de la Iglesia de Victoria. Como pastor asociado de esta iglesia para el territorio de Victoria, tengo el placer de trabajar no a muchos kilómetros de aquí y en parte desempeñar mis actividades en este lugar, en esta hermosa casa de estudios, como parte de esta iglesia también. Tenía una imagencita donde podemos ver a nuestros hermanos de allí de Victoria, que los tenemos relativamente cerquita. Una gran familia que va creciendo, que se va aumentando y de alguna manera tomando entusiasmo para trabajar para la causa del Señor. Están invitados todos aquellos que deseen algún día visitar y apoyar la iglesia de Victoria. Quiero que juntos podamos concentrarnos en esta mañana en una porción de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 22. Una historia conocida, pero de la cual podemos sacar innumerables lecciones. A mi parecer, Génesis 22 es uno de los capítulos más cristológicos del Antiguo Testamento, porque la imagen de Cristo aflora por todos lados en ese capítulo de la Biblia. Vamos a ubicarnos allí para poder entender que el costo de nuestra salvación debiera motivarnos a amar a nuestro Padre Dios por su inmensa gracia en favor de nosotros. Vamos a abrir allí nuestras Biblias y vamos a situarnos en el primer pasaje de esa perícopa, el versículo 1. Dice: un tiempo después Dios probó a Abraham. Y quiero detenerme por un instante en esta frase. Dios probó a Abraham. ¿Qué significa? De alguna manera el autor bíblico me está anticipando, antes de introducirme una historia que va a ser del todo extraña, una historia que va a ser del todo rara, inesperada, me está anticipando que lo que yo voy a leer no es una locura de Dios. No es un arrebato de ira, ni de que le quiere pagar alguna deuda a Abraham, ni nada por el estilo. Me está anticipando, antes de que yo entienda este relato, de que esto consiste en una prueba. Pero esa palabrita prueba, cuando nosotros la estudiamos allí en el texto, es bastante sugestiva para nosotros. Ya me está diciendo varias cosas esta palabrita. En primer lugar, porque no es una palabra muy común y usada en demasía a lo largo de la Biblia, sino que se usa en determinados contextos muy específicos, por así decirlo. Una información que me da esta palabra, en primer lugar, es que este probar de Dios es una acción intensiva. O sea, no es una pruebita. Podríamos llamar que esta era la prueba para quien tenemos aquí nuestro personaje de la historia, Abraham. Por otra parte, podríamos señalar que esta palabrita se usa de algunas maneras. Voy a mostrar una imagen. El probar de Dios. La palabra probar se usa para varias cosas, dependiendo también quién es el sujeto de la acción, el que realiza ese probar va a tener una connotación diferente. Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar que el hombre o el pueblo de Israel en algunas oportunidades probó a Dios. Pero cada vez que ubiquemos esas referencias nos vamos a dar cuenta que está en un contexto negativo. El hombre no puede probar a Dios, no puede tentar a Dios, inclusive a veces se lo expresa como tentar a Dios. Vamos a ver esta palabrita usada mucho en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, donde vez tras vez tentaban, probaban a Dios. Siempre un contexto negativo. Pero cuando esta palabrita se usa como una acción divina, cuando Dios es quien prueba al hombre, cuando Dios es quien prueba al pueblo, cuando Dios es quien prueba a algún individuo en especial, tiene otras connotaciones y quiero que lo podamos ver con algunas referencias bíblicas. Éxodo 15, versículo 25. Leo en mi versión, dice así:
Moisés clamó al Señor y le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Allí le dio normas y ordenanzas y allí los probó. Bien, una aparición allí. Dios probando al pueblo. En el contexto de Dios dando ¿qué cosa? Leyes, ordenanzas, normas. Vamos a una siguiente referencia. Éxodo 16, versículo 4. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no. Otra vez Dios probando ¿a quién? Al pueblo. Y otra vez el contexto es la ley. Dios va a probar a ver si andan en ¿qué? En la ley. Vamos a seguir en Éxodo y ahora vamos a ir a Éxodo 20, versículo 20. Moisés respondió al pueblo: no temáis, Dios vino para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Éxodo 20 es por excelencia donde encontramos la ley de Dios, los 10 mandamientos expresados en los 10 mandamientos. Y en el contexto de la entrega de los 10 mandamientos, Dios nuevamente vuelve a probar al pueblo para ver qué, a ver si no pecan. Y en el contexto de la ley de Dios, vamos a ir a una siguiente referencia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice allí: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Otra vez aparece la palabra probar como una acción divina y nuevamente aparece en el contexto de ¿qué? De la obediencia a la ley de Dios. Pero aquí me agrega un detalle mucho más interesante todavía, porque este texto me dice para ver lo que había, ¿a dónde? Dentro del corazón. Ya se está tornando un poquito más clara la idea que quiero sacar de estas referencias que estamos viendo. Dios prueba para ver si hay obediencia a la ley, pero en realidad esa obediencia a la ley lo que está haciendo es demostrar algo que hay ¿dónde? Adentro, en el interior de la persona, en el corazón. Vamos a ir a una siguiente referencia que es Deuteronomio 13, versículo 3. Versículo 4, perdón. No, está bien en esta versión el versículo 3. No prestes oído a la palabra de ese profeta ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Está en el contexto de los falsos profetas. Y dice, ¿por qué Dios va a permitir que haya falsos profetas? Dice, porque Dios va a hacer ¿qué? Probar. ¿Para ver qué? A ver si amamos a Dios con todo nuestro corazón. Vuelve a aparecer la palabrita corazón allí. Vamos a otra referencia. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 22. Para probar con ellos a Israel y se viera si guardarían el camino del Señor y andarían por él como lo guardaron sus padres. Dios dejó naciones en el territorio de Canaán con el propósito de probar al pueblo para ver, nuevamente dice el texto allí, si andarían en los caminos del Señor. Vamos a otra referencia en este mismo libro de Jueces, donde se está hablando en el versículo 4 del capítulo 3. Dice Dios allí, esas naciones fueron dejadas para probar a Israel, para que se viera si obedecerían los mandamientos del Señor. ¿Vieron cómo cada vez que aparece la palabra probar, siempre, hasta ahora, de las referencias que hemos visto, está relacionada con la ley de Dios, con la obediencia a Dios, que Él había dado por medio de sus padres a Moisés? Y quiero estudiar una última referencia en Segunda de Crónica, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, hablando de la experiencia del rey Ezequías. Dice,
Pero cuando los embajadores de los príncipes de Babilonia fueron enviados a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarlo, para que se conociera todo lo que había en su corazón. Segundo de Crónicas 32-31. Nuevamente, el probar de Dios está relacionado con exponer, hacer público aquello que está ¿dónde? En el corazón del hombre. Podríamos ir resumiendo lo siguiente. Por su vínculo con la esfera interior del hombre, el probar implica traer a la luz precisamente las intenciones verdaderas. Las pruebas a las que somete Dios a las personas tiene por objeto hacer visibles las verdaderas intenciones que hay detrás de las acciones humanas. Aquello que en esencia solo es conocido por Dios se hace visible por medio de la prueba. Pero la pregunta que a nosotros se nos viene a la mente es, si Dios conoce todo, ¿acaso Dios no conoce el corazón? ¿Acaso Dios no conoce las intenciones que hay en nuestro corazón? ¿Qué necesidad tiene Él de probar? ¿O no nos viene a la mente esa pregunta? Si Dios no conoce todas las cosas, ¿qué necesidad tiene Dios de probar a sus hijos? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón no es Dios en primera instancia, sino que la razón es el contexto en el que nosotros nos encontramos, a saber, el contexto del gran conflicto. Porque en el contexto del gran conflicto, Dios tiene que, de alguna manera, dar cuenta de todo aquello que hace en las decisiones de este universo. ¿Por qué? Porque hay partes en disputa y en especial un ser que ha cuestionado el accionar de Dios. Y para entender la historia que estamos estudiando de Génesis 22, será oportuna una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, un libro escrito por Elena de White, que menciona algún detalle interesante. Dice allí: el sacrificio exigido a Abraham no fue para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. Entonces vamos clarificando alguna idea. ¿Por qué Dios probó a Abraham? ¿Dios necesitaba conocer algo de Abraham? No. Dios ya sabía de Abraham. ¿Saben? Esto me hace recordar mucho la historia del libro de Job. Dios ya sabe algo de Job. Dios dice: mi siervo Job es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero hay un personaje allí, el enemigo de Dios, que dice: no, Job está sirviendo a Dios de balde. Dios ya sabe, conoce lo interior del corazón, pero los otros seres del universo no lo saben, porque están en la misma experiencia que nosotros. Caras vemos, corazones no sabemos, dice un conocido refrán. Es cierto que para nosotros podemos ver la imagen, lo de afuera, podemos evaluar si me agrada o no me agrada la personalidad, pero no puedo conocer lo que hay en el interior del corazón de una persona, de un individuo. ¿Cuál es la única manera que tiene Dios para hacer visible aquello que solamente Él conoce y poder hacerlo público ante los demás? Según lo que estamos estudiando en la Biblia, ese elemento por el cual Dios saca a la luz aquellas verdaderas intenciones son las pruebas. Anoche estaba escuchando la radio, el programa de radio estudiantil, y mencionó una frase que decía, ¿no?, que el dinero no cambia a las personas
las muestras tal cual. ¿Cuál es? Bueno, lo aplico un poquito aquí, ¿no? La prueba no muestra cómo cambian las personas, sino que en realidad lo que hacen es mostrar a la persona como realmente son. Sacan a la luz aquello que esconden de alguna manera y que no se hace visible si no fuera por medio de la prueba. Valga aclarar que no todas las situaciones negativas de nuestra vida entran dentro de este paradigma de la prueba que yo estoy presentando. No significa que cada cosa negativa que yo sufra en mi experiencia en esta vida sean necesariamente parte de la prueba de Dios. Porque hay situaciones negativas que ocurren en nuestra vida que son nada más y nada menos que las consecuencias de mis propias, decisiones. Pero sí hay oportunidades donde Dios necesita de alguna manera mostrar ante el universo la fidelidad de sus hijos. Y para ello recurre a la prueba. Así que cada vez que Dios recurre a la prueba, no es una situación negativa, sino todo lo contrario. Dios, que conoce las verdaderas intenciones, utiliza la prueba como un medio para refinar el carácter, como un medio para demostrar la verdadera fidelidad, o todo lo contrario, si así fuera el caso también. Volvamos a Génesis, el capítulo 22. Versículo 1. Dios probó a Abraham. Ahora entendemos por qué Dios probó a Abraham. Porque resulta ser que Dios le había dado una promesa a él de que de su esposa Sara habría de tener un hijo. Pero resulta que fue pasando el tiempo, casi 25 años pasaron y la promesa no se cumplía. Entonces Abraham y Sara dijeron, bueno, vamos a tener que buscar un atajo, vamos a tener que buscar una manera diferente de hacer cumplir la promesa de Dios. Entonces Sara le dice, mirá, acá ya tengo a mi concubina, vos tomala como una mujer y que ella conciba, y el bebé que nazca de esa concepción, allí ese lo vamos a considerar como el hijo de la promesa. ¿Ese era el plan de Dios? No, no era el plan de Dios. Entonces el texto que nosotros leímos de Elena de White menciona que Satanás, ante esa situación, había acusado delante de la presencia de Dios y de las huestes celestiales que Abraham no era digno de recibir las bendiciones de Dios, por cuanto era un desobediente. Pero Dios conocía la esencia del corazón de Abraham. Y aquí viene la prueba para hacer público que, a pesar de las caídas, Abraham seguía manteniendo una fe sincera en aquel Dios que lo llamó. Entonces Dios le dijo, dice el versículo 2, toma a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sí, escucharon bien, mata a tu hijo y ofrécelo en holocausto. Holocausto era quemar completamente el cuerpo de la víctima sacrificada, usualmente animales, pero aquí Dios está pidiendo una barbaridad. Por eso es que el autor me anticipa, tranquilo lector, no te preocupes, que esto es una prueba, ya lo vas a entender después. Porque si no, nosotros estaríamos, pero qué aberración es lo que está pidiendo. Mata a tu propio hijo. Una aberración ante la mente humana. Y es interesante porque Abraham no dudó. Nosotros sabemos por qué, porque Abraham conocía la voz de Dios. Qué maravillosa experiencia es conocer la voz de Dios. Pero para eso hay que estar habituado a escucharla. Nosotros, por medio de su palabra, nos habituamos a escuchar la voz de Dios. Qué bueno es saber que Dios nos habla por medio de su palabra. Vez tras vez, Abraham había escuchado la voz que le llamaba para salir de su parentela, para hacer tal actividad, para darle esperanza, para confortar su corazón. Abraham conocía la voz de Dios. Y aunque el corazón humano de alguna manera le decía, no, pero esto puede ser un engaño, de alguna manera esto puede estar equivocado, él reconoció la voz de Dios y avanzó. Versículo 3, se levantó muy temprano la mañana siguiente. Y de alguna manera esa expresión me está haciendo recordar un episodio que no había pasado hace mucho tiempo atrás. Versículo
capítulo 21, versículo 11. En el contexto de la situación del nacimiento de Ismael, donde había ahora riña, disputas entre Agar y Sara y entre el hijo Isaac y el hijo Ismael, dice: este dicho apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Estaba preocupado porque había pelea entre sus hijos, había pelea entre sus esposas, y Dios le dice: mira, vas a tener permite que tu otro hijo se vaya de tu hogar. Versículo 14 del capítulo 21 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana, la misma frase que encontramos en Génesis 22. Otra vez Abraham en esa primera oportunidad, tuvo que perder un hijo. Dios le dijo: mira, Abraham, mandalo a tu hijo que se vaya. Pero Señor, mandalo que se vaya. Tenía dolor en el corazón porque era un padre. Tal vez no sentía que era el momento adecuado para que su hijo haga su vida. Era todavía un muchachito. ¿Cómo voy a permitir que se vaya del amparo de mi hogar? Tranquilo, Abraham, deja que tu hijo se vaya. Así que Dios ya le había pedido que de alguna manera se deshaga de un hijo. Ahora, por segunda vez, le quedaba el hijo único para que fuera el cumplimiento de la promesa. Pero ahora Dios le está pidiendo esta barbaridad. ¿Saben lo que costó llegar hasta esta situación? De que Abraham tuviera un hijo con Sara, que ese Isaac ahora un muchacho. Es interesante cuando estudiamos la palabra simiente o descendencia, la buscamos en el libro de Génesis. Y vamos a notar que siempre hay una expectativa por ese descendiente, y siempre usualmente usado en singular, hablando de la simiente. Lo podemos encontrar en Génesis 3:15, cuando Dios le promete a Eva que un descendiente de ella habría de pisar la cabeza de la serpiente. Simiente, descendiente en singular. Y luego la promesa de alguna manera entra en riesgo, en conflicto. Esa promesa siempre está en peligro de extinción. Cuando Eva tiene a su primer hijo Caín, ella expresa: con el favor de Dios es concebido un varón. Génesis 4:1. Eva de alguna manera pensaba: este muchachito, este varón puede llegar a ser ¿quién? El descendiente. Después tuvo a Abel, pero resulta que las cosas no fueron como Eva pensaba. Porque dice el relato que Caín mató a su hermano Abel y él tuvo que ser expulsado de la presencia del Señor. Ninguno de los dos. Así que ahí entró en crisis la promesa, porque la promesa era del descendiente. Habían nacido dos, los dos ya están de alguna manera descalificados para cumplir ese rol. ¡Qué peligro! Pero Génesis capítulo 4, versículo 25 registra el nacimiento de un nuevo descendiente, de una nueva simiente. De nuevo Adán conoció a su esposa Eva y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¡Ah! Revivió la promesa. Ahora hay un descendiente, ahora la simiente sigue viva, porque Dios prometió que la simiente habría de vencer en este gran conflicto. Pero cuando seguimos la genealogía vemos que otra vez la simiente entra en peligro, hasta un momento donde el pensamiento de todo hombre era de continuo solamente el mal. Y Dios se ve en la terrible decisión de tener que tomar una decisión de exterminio prácticamente masivo de aquella generación cuyo pensamiento era de continuo el mal. Otra vez la promesa se veía en peligro. Y vemos allí que cuando el padre de Noé, Lamec, nace de su hijo, le pone ese nombre porque piensa: de alguna manera este hijo nos va a aliviar de nuestros dolores. Dice Génesis 5:29. Pensando que tal vez este podría llegar a ser la simiente. No fue así, pero sí tuvo un papel importante en permitir la progresión de la simiente. Así es como llegamos hasta Abraham, y de pronto es inusual porque la cadena de la simiente me va llevando hasta Abraham, pero Abraham cuando lo introduce el relato bíblico, es un hombre ya mayor, su esposa es una mujer mayor y que para colmo es estéril. Otra vez el peligro del cumplimiento de la simiente. Y vemos todo lo que tuvo que pasar hasta que nació Isaac. Y de Isaac, capítulo 21 de Génesis, versículo 12, Dios dice lo siguiente:
Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Pero dice en realidad simiente, singular. La promesa del descendiente de 3:15 va a venir no por Ismael, sino que va a venir ¿por quién? Por Isaac. Entonces ahora llegamos al pedido de Génesis 22 y acá ya no entendemos nada. Porque si Dios está garantizando que la promesa habría de venir por por Isaac, ahora encontramos que Dios mismo está queriendo eliminar la promesa. ¿Cómo es la historia? Todo eso pudo haber pasado por la mente de Abraham, pero él avanzó. Qué hermoso es confiar en las promesas de Dios de paso. ¿Tenemos promesas de Dios para nuestra vida? ¿Tenemos promesas de Dios para los tiempos que estamos viviendo? ¿Acaso Dios no nos ha prometido que Jesús habría de volver a buscarnos? ¿No es esa acaso la mayor promesa a la cual nos aferramos en los tiempos que vivimos hoy? En los días de Abraham era la promesa de que habría de venir el descendiente. De manera especial y para su familia era en la persona de Isaac. Para nosotros el descendiente ya vino y está pronto a venir a buscarnos. Otra cosa interesante del capítulo 22 tiene que ver con la relación padre-hijo, porque se exageradamente enfatiza, y no digo exageradamente, en realidad tiene un propósito. Constantemente se está repitiendo este vínculo cercano entre Abraham y su hijo Isaac. Voy leyendo así rapidito del capítulo 22. Versículo 2, el pedido. Dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas. Miren todas las definiciones para hacer referencia, entregámelo a este. Nosotros hoy diríamos pasame a Isaac y ya está, ¿no? Pero acá 4 referencias en relación a Isaac. Versículo 3 dice que Abraham tomó a Isaac, pero no dice solamente a Isaac, dice a Isaac su hijo. Ya sabíamos por el relato ya sabemos que Isaac es hijo de Abraham. Nosotros en español tratamos de evitar la redundancia porque nos suena medio difícil. Lo mencionamos una vez y de alguna manera nos ingeniamos para que se entienda que de quién estamos hablando, de aquel que mencionamos al principio. Pero acá nuevamente, no, Isaac es su hijo, versículo 3. Versículo 6. Tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac. ¿Y quién es Isaac? Según el texto, su hijo. Y dice el final del relato, y fueron los dos ¿cómo? Juntos. Iban los dos juntos. Versículo 7, Isaac dijo a su padre, Padre mío. ¿Saben? Esa expresión Padre mío, yo la prefiero mencionar como papi, porque es una expresión afectiva, muy linda. Cuando decimos papi, es como que dice papi. Y le responde a Abraham, dime hijito, hijo mío. Sigue el relato, versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos siguieron ¿cómo? Juntos, dice el versículo 8. Versículo 9, ató a su hijo. Versículo 10, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 12, pues no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Versículo 13, le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Versículo 16, no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Ven cómo enfatiza el relato este vínculo de padre e hijo? Para mí esto es terrible. Imaginen ponerse en los zapatos de Abraham allí. 3 días de camino, pensando de que en cualquier momento llegará el momento en que tendrás que matar a tu hijo. Yo creo que todo padre daría su vida por su propio hijo. ¿O no es así? Los que son padres no serían capaces de entregar su vida por su hijo si tuvieran la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántos padres lo podrían hacer? ¿Cierto? Veo que yo todavía no tengo el privilegio de ser padre, pero ¿saben? Sí soy hijo. Y tuve una experiencia, tal vez es la que más me mostró el amor de mi padre. Resulta ser que yo estaba entrando recién a la iglesia,
yo soy, para que entiendan un poco el contexto de la situación, yo soy el menor de 4 hermanos y bastante menor de mis hermanos. Entonces como que siempre fui un poquito más sobreprotegido. Entonces que no salga a la calle solo, que no haga esto solo. Así fue, yo ya tenía 15, 16 y seguía haciendo así la cosa. Yo siempre fui un poquito más de buscarme mi sendero. Después fui el único que se fue de casa, ¿cierto? Así que era bien sobreprotegido. Y de alguna manera me fui a una actividad a una iglesia que queda en la otra punta de mi ciudad. Me fui solo, nadie me acompañó. Me llevaba unos hermanos y en teoría después me volvía. Pero llegamos allá y justo se juntaron los chicos del coro y dijeron, bueno, pero ¿por qué después de esta actividad no vamos a ensayar y después vamos a comer unas pizzas? Bueno, en esa época había celulares, pero la verdad que yo no tenía y no era tan fácil contactarse. Entonces yo pedí algunos teléfonos para llamar a mi casa y nadie atendía como para avisar. A mí siempre me enseñó, si vas a llegar un poquito más tarde, avisa, ¿no? Y no podía avisar y yo andaba nervioso, pero bueno, después la tropa como que te lleva, ¿no? Y uno pierde la noción del tiempo, pierde la noción del espacio. Finalmente me llevan a casa, me acercan hasta el lugar, yo llego como a la 1 o 2 de la mañana, ¿cierto? A casa. Y cuando llego, mi casa era un alboroto. ¿Dónde estaba Carcito? Que papá se fue hasta la otra punta del barrio, tuvo que cruzar una zona peligrosa, donde se juntan personas, ¿cierto? De pronto a consumir alcohol, drogas, y siempre a la noche roban, acuchillan a alguien en esa zona. Tuvo que atravesarse todo para ir a preguntar a un hermano a ver si me había visto, que por qué no llegaba, y de ahí se iba a cruzar a la otra punta. ¿Qué no había hecho mi padre? Por cielo y mar me andaba buscando, pobrecito. Y cuando llegué, bueno, un poco primero de alegría de verme que estaba bien, pero después ya empiezan los retos y que cómo vas a hacer esto y que y había un congreso de jóvenes dentro de poquito tiempo y me dice, no te vas a ir de castigo, no te vas a ir al congreso de jóvenes. ¿Saben? Esa noche me pasó una experiencia muy rara, porque si bien tenía la culpa de haberme mandado una macana, ¿cierto? Tenía el dolor de haber visto todo lo que había hecho mi padre para buscarme de alguna manera y el peso del castigo que al ser menor les aseguro que jamás me dieron un chirlo de nada y era como que la primera vez que me daban un castigo serio. Pero a pesar de eso, esa noche yo me sentí con una doble sensación. Me acosté pensando en el castigo un poco, pero me acosté con una inmensa ternura en el corazón. Cuando mi papá antes de acostarme me dice, Carl, no es que uno quiera lo malo para vos, todo lo contrario. Si uno se preocupa es porque te quiere y porque eso es importante para mí. Mirá, si te hubiera pasado algo a vos, yo no sé qué haría. Así que ese día yo me fui a dormir con una sensación de amor tan grande, con una sensación de protección tan grande que nunca había visto de parte de mi padre. ¿Cuánto es capaz de hacer un padre por su hijo? ¿Cuánto? Todo, me imagino yo. Pero aquí estaba Abraham, por mandato de Dios, avanzando hacia quitarle la vida. El relato nos lleva hasta este incidente casi al límite. Abraham con el cuchillo y casi a punto de degollar, cuando una voz del cielo dice, Abraham, Abraham, tranquilo, no avances. Qué alivio habrá sentido ese pobre hombre. No sé cómo no se desmayó ahí, no sé. Pero lo cierto es que, heme aquí. Y de pronto, sin haberse dado cuenta, atrás había un animal enredado. Ese día tenía que haber sacrificio. No se iba a sacrificar al hijo de Abraham, pero quien habría de ocupar el lugar era aquel animalito enredado que ocuparía, porque el texto es claro, dice, ofreció a ese animal en lugar de su hijo. Sacrificio hubo, no fue el hijo, fue un animal. Pero aquí es donde entra la simbología para hablarnos de Jesús. Quiero que vayamos a Juan 3:16, aunque me lo podrían decir de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios, permítanme agregar el apelativo Padre,
al mundo, que ha dado a su Hijo, y aquí viene una palabrita que automáticamente me lleva a Génesis 22, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Somos conscientes, querido hermano, querida hermana, querido amigo, somos conscientes del inmenso amor de Dios? ¿Somos conscientes que la oportunidad de una nueva vida, que la oportunidad de la salvación costó el sacrificio de la vida del Hijo único de Dios? Que cuando llegó el momento de quitarle la vida a ese Hijo, no hubo un animalito enredado, no hubo una voz del cielo que diga, detente. Allí no hubo. ¿Somos conscientes del dolor del Padre? Hay unas citas que a mí me parten el corazón cuando se describe los sentimientos de la deidad en el contexto de la cruz. En la hora más oscura, cuando Cristo estaba soportando el mayor sufrimiento que Satanás podía producir para torturar su humanidad, su Padre escondió su faz de amor, consuelo y compasión. En esta lucha su corazón ¿qué dice el texto? Quebrantó. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Somos conscientes que Satanás allí en la cruz estaba propinándole el mayor dolor que un ser humano podría llegar a sufrir? Yo no sé si otro habrá sufrido lo mismo que Cristo allí. Pero lo más terrible, esa sensación de que Dios lo está dejando. Siguiente cita dice, su alma, hablando de Cristo, fue hecha una ofrenda por el pecado. Fue necesario que las horrendas tinieblas rodearan su alma porque se le retiró el amor y el favor del Padre, porque Él estaba en lugar ¿de quién? Del pecador. Y cada pecador debe experimentar esas tinieblas. Isaac no murió, pero tuvo que haber un animalito, y ese animalito representaba a Cristo que habría de venir. Y para Cristo no hubo animalito, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero miren lo que sigue diciendo. El justo sufrió la condenación y la ira de Dios, no como venganza. Y aquí viene la frase terrible. Porque el corazón del Padre clamaba con gran dolor cuando su Hijo Inmaculado estaba sufriendo la penalidad del pecado. ¿Cuántas veces las personas piensan que Dios es un Dios que no siente? Es un Dios que no sufre, es un Dios que está sentadito allí, que con el dedo manda las órdenes y que caiga a lo que caiga, ¿cierto? No, Señor. El corazón del Padre, dice allí, clamaba con gran dolor cuando estaba entregando a su Hijo allí en la cruz. Este desgarramiento, dice, de los poderes divinos nunca más volverá a ocurrir por las edades eternas. Desgarramiento de los poderes divinos. Inimaginable es lo que estamos describiendo, querido hermano. Nosotros podemos hablar del dolor humano, podemos compartir el dolor humano, pero no podemos llegar a imaginarnos siquiera lo que significa el desgarramiento de los poderes divino, ni imaginarlo siquiera. Siguiente cita dice, Dios sufrió con su Hijo como solamente el ser divino podría sufrir para que el mundo pudiera reconciliarse con Él. Dios sufrió con Cristo en la cruz. Ahora entiendo las palabras de Pablo cuando en 2 Corintios 5:19 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Somos conscientes del precio de nuestra salvación?
Aquel padre no tuvo oportunidad de evitar aquel camino que se había escogido. Pero todo eso fue por el gozo de nuestra salvación. Toda esa cruz fue enfrentada por el gozo de verte a ti, de verme a mí, en el reino de los cielos por la eternidad. Todo eso valió la pena con el único y santo propósito de salvar a una humanidad perdida, a todos aquellos que tengan el deseo de aceptar aquel sustituto Hijo de Dios para perdón de sus pecados. Qué maravillosa historia es la que encontramos aquí. Una cita para ir terminando. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al recibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros y que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la fortaleza, la gloria y la bendición. Amén. Qué lindo va a ser aquel día cuando tú y yo nos encontremos en la patria celestial y podamos clamar con esa multitud de redimidos: digno es el Cordero, digno es Dios de recibir la gloria y el poder. Querido hermano, no comiences este año sin pensar en la gracia divina. No comiences este año sin pensar en que Dios ha pagado lo más caro, tu redención, y que hay un conflicto alrededor nuestro en el cual Dios trata de vencer por ti. El Señor te ha amado como un padre. No desprecies esa salvación. Que el Señor te bendiga.